Hugo, lo que nos convoca hoy es para poder explicar que en algún momento habíamos hablado del tema de la religión, del tema de los cultos y demás, y que en muchos casos se había hecho muy fácil poder registrarse, tener un registro y poder ejercer o poder tener una iglesia, tener un espacio físico para poder predicar, dar a conocer la palabra de Dios y demás. Bueno, usted lo va a saber explicar mejor. En función de ello, se ha hecho una ordenanza, entonces también poder explicar un poco a la gente en qué consiste, cómo esto ya se estuvo debatiendo, por supuesto, dentro del Consejo Deliberante. Usted fue el de la idea de presentar este proyecto y, bueno, fue aprobado, o sea que ya es ley, es ordenanza. Así ¿sí? Es ordenanza, que serían las leyes locales. Bueno, ¿qué me puede explicar al respecto? ¿Cómo surge primero la idea? Bueno, surge porque a través de una estadística que se hace anualmente en toda América Latina, y por supuesto incluye nuestro país también y países de la región, el cristianismo o los evangélicos han crecido o vienen creciendo de una manera importante, ¿no? Sí. Muy importante. Pero también tenemos que ser maduros en este sentido y también decir que se está creciendo de alguna manera un poco defectuosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que lamentablemente, por la ley de culto que tenemos hoy en el país, es muy sencillo que cualquier persona que tenga una mínima preparación teológica, que se prepara en nuestros institutos o en nuestras iglesias, en nuestros seminarios, de repente quiera abrir una iglesia y ponerle, no sé, el nombre que quiera y formar una congregación, pero esa persona tal vez tiene la preparación teológica, pero no tiene lo principal, que es el llamado de Dios a ejercer ese liderazgo pastoral. Nosotros en nuestro seminario enseñamos que todos fuimos llamados a servir al Señor, pero no todos los que fuimos llamados al liderazgo pastoral. Porque si no ahí está la diferencia. Y esa es la diferencia. Todos tenemos un llamado, ¿no? Y la Biblia utiliza la metáfora de que la iglesia es como el cuerpo, y así como el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro cumple su función, en una iglesia también están los que son pastores o los que somos pastores, están los que son líderes locales, están los que son misioneros que recorren el mundo, los evangelistas que hacen campañas externas e internas también, están los maestros que van capacitando a las congregaciones. Entonces cada miembro en su lugar, pero cuando uno se pone en el lugar de pastor y no fue llamado a eso, por más que tenga la preparación, pero no tiene esa vocación, va a cometer errores seguramente. ¿Cómo hacemos para discernir, Hugo, esta diferencia? Es decir, de aquel que ejerce porque se le ocurrió poner una iglesia, de aquel que realmente ha sido llamado por Dios. Digamos, la teología también enseña que para poder entenderlo hay gente que cree y hay gente que no cree. Para poder creer tenemos que estar iluminados por la fe. Si no estamos iluminados por la fe no vamos a creer. Pero para los que creemos decimos, ¿cómo hacemos para diferenciar eso? Bueno, nosotros tenemos una práctica muy sana en nuestro instituto, que se llama hacer ejercicios espirituales o eclesiales en una iglesia, ¿no? Y enseñamos que el mejor laboratorio para saber esta cuestión es la iglesia local. Nadie que hoy es reconocido como un pastor o como un evangelista a nivel internacional o zonal se hizo de la noche a la mañana. Tuvo que haber pasado por una iglesia local, haber pasado las experiencias como miembros, como líder local, y enseñamos en el instituto que la persona que dice tener un llamado específico y por ahí no reconoce cuál es su llamado, le hacemos hacer distintas tareas. Entonces, uno de los detonantes de esto es que la persona comienza a sentirse bien, cómoda, en paz, ejerciendo un ministerio en algún área determinada de la iglesia. Entonces vos te das cuenta que está llamado a un liderazgo interno, que está llamado a un liderazgo externo, que está llamado a un liderazgo pastoral o mucho más allá. Entonces es en la práctica, no es que uno lo elige, pero cuando yo digo que hay un llamado, esto tiene que ver con la convicción de la persona que dice tener ese llamado de parte de Dios para ejercer esa vocación. Pero eso también se va viendo a medida que la persona va poniendo en práctica lo que dice tener o el llamado que dice tener. No sé si es muy complicado entender esto, pero por ejemplo, yo soy hijo de pastores. Tengo 4 hermanos más, 5 hermanos más, de los cuales 3 somos pastores. Pero los otros 3 no han sentido el llamado pastoral, han sentido el llamado para ser miembro de una iglesia local, o han sentido el llamado para estar en el coro o en el grupo de alabanza de una iglesia, o en algún lugar interno de la congregación.
Entonces por ahí también se cree que los que somos hijos de pastores estamos obligados a ser pastores. Si no tenemos ese llamado, si no tenemos esa convicción, es mejor que nos quedemos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque si no vamos a entorpecer. Entonces a raíz de esto viene este proyecto, esta idea de presentar a la municipalidad, porque bueno, en nuestra ciudad está creciendo poco a poco los grupos evangélicos, y bueno, tuvimos testimonios, lamentablemente hay que decir que hubieron personas que se acercaron a nosotros para preguntarnos si era lógico, por ejemplo, de que para recibir una bendición o recibir una oración había que entregar, por ejemplo, las alianzas a cambio de una bendición, o había que entregar un terreno a cambio de una bendición, o entregar una moto a cambio de una oración por sanidad o por lo que fuere. Que acá en Hernando estaba pasando eso. Eso sucedió, y no solamente lo digo yo, sino que miembros del Consejo Deliberante también, cuando nos reunimos una mañana en la municipalidad, en el despacho del intendente, uno de los integrantes del Consejo Deliberante también manifestó que a ellos también le constaba que esto estaba sucediendo en Hernando. Entonces, unimos estas problemáticas que comenzaban a salir o a originarse en nuestra ciudad. Entonces pensé en presentar un proyecto al Consejo Deliberante, pero lo quise hablar con el Ejecutivo primero y lo hablé con varios concejales también. Les pareció muy bien. Bueno, esta es la ordenanza que se aprobó para regular un poco esto. Claro, ¿no? sí. Es decir, no estamos culpando a nadie, pero estas cosas comenzaron a suceder en Hernando. No solamente en las iglesias que están ya identificados con un cartel en varios lugares de la ciudad, sino que hay muchos cultos caseros. Ya es una instancia privada, uno ahí no puede hacer nada porque uno en su casa puede hacer lo que quiera. Pero hay muchas reuniones caseras que también han surgido algún tipo de malestar en cuestiones como las que acabo de mencionar recién. Lamentablemente es así, yo no me voy a correr de esto, yo soy evangélico, soy cristiano evangélico de cuna, pero estas cosas hay que enfrentarlas y hay que resolverlas. Por eso decía, tenemos un sistema en el Ministerio de Culto muy permisivo, muy permisivo. Entonces yo junto un grupo de personas, hago un estatuto, pido un fichero de culto, me lo dan y le pongo el cartel que quiero y me pongo a predicar allí, pero no es mi llamado, estoy entorpeciendo el trabajo de aquellos que realmente sí fuimos llamados al pastorado. Claro, ¿quiere Hugo que vamos a leer para ver qué es lo que dice o cómo está armado el cuerpo de la ordenanza que habla específicamente de esto del culto, también para que sepa, si aquel que hoy en día quiere venir, Hernando, a tener una iglesia, ya cuáles son los pasos que va a tener que dar? Bien, este es un proyecto, se presentó así como un proyecto de ordenanza, y dice así: visto el artículo número 14 de la Constitución Nacional, donde establece el derecho de todo habitante para profesar libremente su culto dentro del marco de las leyes que reglamenten su ejercicio, correspondiendo al Poder Ejecutivo Nacional dictar las instrucciones y reglamentos necesarios para la ejecución de las mismas, y considerando que por ello se ve la necesidad de generar un registro municipal de culto correspondiente a instituciones religiosas, considerando el incremento de las mismas en el ámbito de la localidad de Hernando según el registro de culto de la Nación, y consultado el pastor Hugo Romero de la Iglesia Biblia Abierta, que el mismo será regulado por el área de rentas generales de la Municipalidad de Hernando. Atento a ello, el Consejo Deliberante de la ciudad de Hernando, en uso de sus atribuciones, sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Créase en el ámbito de la Municipalidad de Hernando el registro municipal de culto, el cual dependerá del área de rentas generales, ante el cual procederán a tramitar su reconocimiento municipal las organizaciones religiosas que ejerzan sus actividades dentro de dicha jurisdicción, las cuales deberán cumplimentar los requisitos que se detallan a continuación. Y aquí están todos los requisitos, ¿no? El A, inicio de expediente con nota de presentación dirigida al intendente municipal, solicitando el reconocimiento municipal y la inscripción en el registro municipal de culto. B, deberán acompañar copias certificadas de acta de designación del responsable de la institución y autoridades. C, fotocopia del documento nacional de identidad del responsable de la institución y encargado de área y certificado de buena conducta expedido por el Registro Nacional de Reincidencia. D, copia certificada de la credencial habilitante del responsable de la institución. E, copia de fichero de culto expedido por el Registro Nacional de Culto o certificado de vigencia. F, carta de recomendación del responsable para el responsable del área firmada por el responsable de la institución en original. G,
certificado de filial de la institución madre. H, lugar donde se establecerá con escritura de la propiedad el contrato de alquiler. I, copia del estatuto social de la institución madre y copia del reglamento interno, esto último si lo hubiere. J, copia de la personería jurídica o certificado de vigencia de la institución madre. Y K, en forma breve, una reseña en original por parte del responsable de la institución madre, detallando las actividades a desarrollar en el lugar de culto. Y el artículo número 2, regístrese a las instituciones religiosas y sus respectivas filiales en el registro municipal de culto. Artículo 3, desígnese una dependencia del Departamento Ejecutivo Municipal que deberá solicitar a la entidad religiosa reconocida una memoria religiosa en forma anual con el fin de certificar su vigencia. Y artículo 4, de forma. Claro, ahí está todo clarito. No, sí. Que aquellos que ya estuvieran predicando, estuvieran instituidos, tienen que pasar, o ya tendrían que haber pasado, o van a tener que ser controlados también. No sé. ¿Cómo hacemos para controlar? Mi propuesta ¿Se habló eso, Hugo? Sí, no, mi propuesta no era de ahora en más esto, sino que los que ya estamos instalados, que presentemos toda esta documentación. Claro, sí, ¿no? sí. Los que ya estamos instalados, que presentemos esta documentación. Un detalle importante que lo dice uno de los incisos del artículo primero, que, por ejemplo, yo mando a una persona a abrir una iglesia o una obra, una célula, un anexo en cualquier localidad cercana. Soy el responsable, soy la iglesia madre, pero necesito no solamente presentar mis credenciales habilitantes y que estén debidamente refrendadas, sino también una carta que certifique que la persona que está en el área está avalada por nosotros. Y presentar certificados de antecedentes y todo lo demás, porque es muy complicado, sinceramente, manejar todo esto, Silvina, hoy. Nosotros, como yo le decía en su oportunidad al intendente, le decía a la presidenta del Consejo Deliberante, no nos estamos oponiendo. Si el Evangelio corre, y corre con integridad, corre con sanidad, corre con la libertad y no con el libertinaje, bienvenido sea a todos los que quieran predicar y ayudarnos a atender a las personas, asistirlas espiritualmente, emocionalmente, socialmente si se puede también, pero tenemos que hacerlo de manera ordenada. La iglesia de Biblia Abierta y la iglesia, por ejemplo, Comunidad Cristiana, que son las más antiguas en la localidad, entendemos que no son las únicas, por supuesto que no, de ninguna manera jamás vamos a decir eso, pero las otras iglesias que creo yo que tienen toda la documentación correspondiente, deberían unirse a nosotros los que ya estamos aquí, y trabajar juntos, hacer el esfuerzo por trabajar juntos y no perjudicar el trabajo que estamos haciendo, porque sucedió eso también, ¿no es cierto? Hacen también, para entender un poco más y para profundizar un poquito más, hacen un llamado a las otras iglesias, sí, para trabajar, sí, y con unidad. Que trabajemos unidos, como lo hemos hecho en su momento. Ahora ya no tanto, no tenemos tanta relación con Comunidad Cristiana, pero sí hay una relación fraternal, de oración mutua, de respaldo, trabajar de esa manera como lo hicimos también, y yo lo sigo haciendo con la iglesia católica, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Porque ellos son una normativa totalmente diferente. Claro, es la iglesia universal. Es la iglesia universal, así que en ese sentido queda fuera de todo esto. Sí, por supuesto, pero deberíamos nosotros imitar un poco esa temática o esa forma de instalarse. La reglamentación. La reglamentación, sí, deberíamos imitar un poco esto nosotros, de que no debería ser tan sencillo instalarse en una ciudad, y mucho menos si no tenés toda la documentación correspondiente. Hoy puede pasar un montón de cosas dentro de un ámbito de culto, ya sea por inseguridad, o porque no tenés todas las condiciones, o porque te falta, no sé, el botiquín, el matafuego o la rampa para que entre, no sé, pueden pasar un montón de cosas, y pueden pasar un montón de cosas porque, más allá de esto, porque los pastores sabemos que tenemos un respeto de la sociedad, que la gente nos cree. Entonces, a veces nosotros tenemos historias tristes en la denominación y en muchas otras denominaciones, que hemos tenido que apartar a gente del ministerio pastoral porque han abusado de la confianza que la gente le da. Entonces, estamos en tiempos muy peligrosos, esa es la verdad. Entonces necesitamos nosotros, primero, que todo lo que tiene que ser en papeles, reglamentos, estatutos, ficheros, personería jurídica, certificados habilitantes, que todo esté al día. Partamos de ese punto de vista. Y después, bueno, el movimiento espiritual, que no se puede medir tan fácilmente a través de papeles u ordenanzas, pero bueno, en algún momento va a saltar el que es llamado por Dios y el que no es llamado por Dios.
El que es llamado por Dios tiene el respaldo de Dios, y eso es fundamental. Y el que no es llamado por Dios, en algún momento, como decimos nosotros, los frutos caen por el peso de su madurez. Siempre. Bueno, Hugo, vamos a ir a una breve pausa y en un ratito continuamos.